Buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Invoco la paz del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Espero que en esta tarde se encuentren bendecidos, o que puedan reconocer que son personas bendecidas, porque la misericordia de Dios desde esta mañana está sobre sus vidas. Este video quiero compartirlo específicamente para el Ministerio de Rehabilitación. Soy partícipe de un ministerio en cual nuestra congregación Christian Life Church en Edinburgh, dirigida por nuestro pastor Herrera y nuestros líderes, los hermanos Zárate, Ezequiel y Betty Zárate, ellos han tenido una visión para aquellos que están sufriendo con adicciones, en cual viven una vida perdida, una vida esclavizada, una vida en cual los vicios, los hábitos que perturban el propósito de Dios que tiene para su creación. Este ministerio ha sido de bendición para mi vida. Bendito, gloria al Señor, que el Señor me ha hecho libre de las adicciones. Ya digamos que 7 años en cual he dejado de vivir esa vida. Ahí comparto, soy un siervo. Tenemos a mi hermana Erika Rodríguez también siendo líder ahí, donde el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Pero me veo motivado por la necesidad que hay hoy en día bajo estas circunstancias. Aunque estamos ahorita en aislamiento, no nos podemos congregar, pero gloria al Señor, porque tenemos estos medios en cual podemos compartir un mensaje de bendición. Y si tú en esta tarde estás viendo este video y no estás sufriendo con una adicción, o no eres atado por un hábito de adicción, te invito a que mires este video, porque el Señor trae un mensaje, y todos los mensajes que vienen de parte de Dios son mensajes de bendición. El propósito del Señor es para bendecirnos y no maldecirnos. Y quisiera que en este momento te unas junto conmigo para pedirle al Señor, y que vayamos delante de su presencia para que me bendiga, unja mis labios, y por medio de este medio en cual estamos utilizando, esta palabra llega a tu vida. Porque si ha ministrado mi vida, si ha sido de bendición para mi vida, tengo la certeza que también va a ser de bendición para tu vida. Padre Celestial, venimos delante de su presencia, Señor. Venimos invocando el nombre de su Hijo Jesucristo, que ha abierto el camino. Ha roto el velo para poder entrar confiadamente a su trono de misericordia. Señor, le ruego que en esta tarde bendiga mi vida, para poder bendecir a aquel que está escuchando en este momento. Usted ha escogido este momento. Es un momento muy especial, que usted de antemano, Señor, lo tenía ya planeado, porque en las cosas de usted, Señor, nada es coincidencia. Usted pone todos los medios, Señor, para bendecirnos, para hablar a nuestras vidas. Y le ruego, invocando nuevamente el nombre de su Hijo Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo, esta palabra llegue, Señor, a los corazones, a las almas y a las mentes que necesitan escuchar, Señor, su voz. Sea usted el que bendiga, Señor. Sea usted el que hable por medio de mí, Señor, que solamente soy un instrumento en sus manos. Le doy toda la honra y toda la gloria, invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo. Amén. Déjenme explicarles un poquito de qué se trata este ministerio. Este ministerio no solamente, hay una gran confusión, o a veces hay personas que como no han atendido a nuestras actividades, a nuestras pláticas, tienen un concepto de que este ministerio de rehabilitación solamente es para los drogadictos,
para los alcohólicos, para aquellos que andan viviendo una vida perdida. Pero yo te quiero dar una noticia en esta tarde. Hay muchos de nosotros que el Señor nos ha liberado de ciertas cosas, ciertos hábitos, pero que hay otras cosas por las cuales estamos luchando. Y solamente nosotros y el Señor sabe qué son esas cosas, esos hábitos que todavía persistimos en seguir viviendo, practicando. No meramente tienes que estar atado a una droga, a una gota de alcohol para ser un adicto. Hay muchísimas otras cosas que también causan adicción. Hay otras cosas que estamos atados y hemos hecho dioses o ídolos de ellos. Tales cosas como la falta del perdón. A veces el hecho de no poder perdonar, sabiendo que necesitamos qué, pero nos atamos de esa falta de perdón y hacernos víctimas para poder justificar nuestras acciones, el no poderle hablar al prójimo. Otras cosas como la pornografía. Esas cosas que mucha gente no nos puede ver en un cierto estado, pero practicamos cuando nadie nos ve. El chisme, la glotonía, los momentos de depresión. Hay ciertas cosas que nosotros hemos hecho ídolos de ellos, o que nos han atado, y que se nos ha olvidado que así como el Señor en un momento nos hizo libre de ciertos hábitos, también nos quiere hacer libre de esas cosas. Y si analizamos nuestras vidas, hay cosas ocultas que a lo mejor a veces no nos hemos dado cuenta que nos tienen atados. Ciertas maneras de pensar, ciertas complicaciones en nuestro carácter, la pereza. Hay muchísimas cosas que a veces no nos hemos dado cuenta, pero hemos hecho ídolos o hemos hecho prioridad en nuestras vidas. Yo te invito que seas bendecido en esta tarde. Recibe lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Es una palabra de bendición. Pero nuevamente, hablando del ministerio, les quiero compartir que en este ministerio vienen personas, sí, cuales están batallando de adicciones. Pero también vienen padres y madres buscando un consejo, buscando a veces ser atendidos ellos mismos, porque son víctimas de las personas que están atadas a ciertas adicciones. Porque también, como adicto, dejamos víctimas en el caminar. Yo estuve adicto por muchísimos años al alcohol, a la cocaína, a la heroína, al crack. Viví una vida de perdición. Pero cuando vino el Señor a liberarme y tuve un encuentro hermoso, precioso con el Señor vino a tratar conmigo. Y el Señor me aceptó en la condición que yo vine. Fíjense, me aceptó en la condición que yo vine sin ponerme condición, sabiendo que era un reo del pecado. Y en este ministerio eso es lo que tratamos de hacer. Yo no te puedo, en este ministerio no damos pasos ahí, 7 pasos a la liberación de la adicción, o 3 pasos para poder ser una persona renovada. Ahí no establecemos pasos, sino te invitamos que entres a un proceso. Porque el proceso de la liberación de adicciones va mucho más allá que solamente dejar ciertos hábitos. Va mucho más allá que dejar esos hábitos que nos han dejado una manera de vivir, una formación equivocada. Va mucho más allá. Ahí compartimos palabra de Dios. Ahí ministramos por medio del Espíritu Santo al alma. Ahí confrontamos a la persona. Y el Espíritu Santo es el que renueva los pensamientos de las personas. En este ministerio
que ha sido de gran bendición para mi vida. Porque cada vez que comparto, es una palabra que me habla a mi vida. Es una palabra que me ministra, que me motiva, que me anima a seguir adelante y dar de gracia lo que el Señor me ha dado de gracia. Y todos los que estamos ahí sirviendo hemos sentido y aceptado el llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Y hemos reconocido que hemos sido llamados para este propósito, para compartir las buenas nuevas de salvación, pero no solamente de salvación, sino de liberación, en vivir verdaderamente libres. Este ministerio nos enfocamos en que la persona comprenda que necesita entrar en un proceso y que cuando llegue a dejar de vivir en esos hábitos o practicar esos hábitos, necesita aprender cómo a vivir como una nueva criatura hecha en el Señor. Porque de nada sirve como otras organizaciones que se enfocan en que dejen los hábitos, cuando en realidad tú eres reo en tus pensamientos, reos en la manera de ser. Porque yo te aseguro que va a haber muchas personas en el infierno que no han ni siquiera tocado una droga o probado una gota de alcohol. En este ministerio nos enfocamos más en la salvación del alma que en dejar esos hábitos. Sí, es importante que haya una formación nueva por medio del Espíritu de Dios, pero es importante también que se aprenda cómo vivir libre, verdaderamente libre. Muchas personas no vienen a la iglesia o no asisten a ministerios como estos, o no entran en un proceso porque dicen que van a entrar en una esclavitud de donde ya no puedan ellos hacer nada o ser libres para hacer sus propias decisiones. Pues yo te digo en este momento que de una manera u otra estás esclavizado. Tú decides si ser esclavo del pecado o entrar en una esclavitud que te da libertad, en una esclavitud de bendición. Porque de una manera u otra le vas a servir a un rey. Y yo te invito a que le sirvas a aquel rey que no te esclaviza con cadenas. Aquel rey que te da la oportunidad que tú digas y hagas la decisión solo por tu propio criterio, en decir que sí a Él, y que Él no te fuerza, no te esclaviza a hacer las cosas a fuerzas, sino te enseña solamente por amor. Este video, a todo aquel que ha asistido al Ministerio de Rehabilitación o está asistiendo, les quiero invitar a que sigan adelante en cualquier parte del proceso que estén, o si en un momento u otro entraste en el proceso y te saliste, yo te invito que recibas esta palabra en el nombre del Señor Jesús y que entres en este proceso. En este proceso porque Cristo todavía te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. A pesar de los errores o decisiones que hayas hecho. Si estás viéndolo, es porque el Señor tiene misericordia de tu vida. Y tienes vida, y mientras que hay vida hay esperanza. No deseches ese amor del Señor que tiene sobre ti. No deseches esa misericordia de Dios que está sobre tu vida. No deseches esta nueva oportunidad que Dios te está dando, en donde te invita que vengas nuevamente al redil y que entres en el proceso. Él por eso se encarnó. Y en esta semana, especialmente este fin de semana, ayer habiendo pasado el Viernes Santo, y hoy y mañana siendo domingo, día de resurrección,
En estos momentos, son momentos muy especiales, en donde podemos traer a memoria lo que el Señor hizo por nosotros. No lo hizo porque eras perfecto o perfecta. No lo hizo porque esperaba que nunca fueras a fallar, porque esperaba que fueras perfecto desde el momento que le dijeras sí. No, Él lo hizo porque te ama. Él lo hizo porque te comprende. Él lo hizo porque Él se encarnó y vino a pagar el precio. Pero mediante su encarnación Él vino a experimentar todo lo que tú y yo experimentamos. La tentación. Él vino a darnos ejemplo. Pero a la misma vez Él sintió dolor. Él lloró. Él tuvo frío. Él tuvo calor. Él tuvo hambre. Él tuvo compasión. Tuvo misericordia. Él también tuvo enojo. Pero Él nunca pecó. Él nunca pecó. Y se mantuvo, aunque anduvo en carne, un Dios perfecto, para poder ser digno de subir a la cruz por ti y por mí, porque solamente Él pudo pagar el precio de tu maldad y la mía. No te desanimes si te has salido del proceso. No te desanimes si en un momento ibas al ministerio y has dejado de ir. Yo te invito que no deseches el amor de Dios que todavía tienes sobre tu vida. No deseches la esperanza que todavía hay en tu vida. No importa qué tan bajo hayas caído. No importa que el enemigo te haya dicho que tú no puedes, que Dios ya no te ama, que eres un fracasado, que tú no puedes estar en el proceso y ser libre o ser reformado. El Señor te dice que sí se puede, que sí se puede. Toda te ama y te está esperando. Y en esta tarde, el título del mensaje es: ¿qué pasa cuando no conocemos a Jesús en verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando no conocemos a Jesús en verdad? La victoria está en conocer a Jesús en verdad. Es por eso que la palabra de Dios dice que le adoremos en espíritu y en verdad, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino y la vida, y es necesario que le conozcamos como la verdad. Hemos tenido a veces un concepto equivocado de quién es Jesús. Hemos tenido un concepto equivocado a veces por lo que vemos en otros hermanos, hermanas, su comportamiento, su testimonio. Pero nuestra mirada la ponemos en el Señor Jesús. ¿Y quién es Él? Y cuando entramos en un proceso de una relación, no una religión, en una relación con Él, por el poder que tiene el Señor, Él nos va liberando. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, y en Él somos libres. Pero necesitamos conocerle para saber que Él nos puede hacer libres y no nosotros a nosotros mismos. Tú y yo vamos a seguir fracasando si nosotros por nuestras propias fuerzas queremos dejar ciertas cosas que por muchísimos años no pudimos dejar. Yo quise dejar las adicciones por muchísimo tiempo. Lloraba lágrimas de desesperación en la casa de mi mamá, en la sala de mi mamá, y le lloraba y le decía: mamá, yo quiero dejar esta vida de andar viviendo como un criminal, de andar viviendo como un adicto. Yo quiero dejar esta vida, pero no puedo.
que fui introducido a aquel que ya me conocía desde que estaba en el vientre de mi madre. Me introducieron y Él fue el que me aceptó en la condición que yo vine cuando vine a Él. Él sabía que yo no era perfecto. Él sabía que el mundo ya no daba nada por mí. Él sabía que por mis propias fuerzas yo no podía dejar lo que ya había intentado dejar. Pero Él me dijo: hijo, ven, yo te acepto. Yo te acepto y estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Pero no solamente te voy a ayudar, te voy a amar, te voy a comprender. Y cada vez que tropieces voy a estar ahí para levantarte. Porque yo he experimentado lo que es sufrir en este mundo. Yo he experimentado dolor. Yo te comprendo. Yo te comprendo y yo te amo. Porque tengo algo muy especial para ti. Y cuando yo acepté esta invitación que me hizo el Señor y entré en una búsqueda de quién verdaderamente era Él, como Salvador, como Redentor, es cuando empecé a verdaderamente sentirme amado, valorado, apreciado. Y a pesar en el proceso que voy, o qué avanzado voy en el proceso, o qué despacio voy en el proceso, mientras que me mantenga en el proceso, voy conociendo al Señor más y más. Y si Él todavía me tiene aquí es porque todavía no ha acabado su plan conmigo. Y si todavía te tiene a ti es porque todavía no ha acabado el plan que el Señor tiene para ti. Pero lo has demorado. Si te has salido del proceso es porque lo has demorado. Yo me he mantenido en el proceso y he visto. Sí, ha sido durísimo, ha sido duro. Ha sido duro negarme a mí mismo día tras día. Duele negarnos a nosotros mismos. Duele decir que no al ego, al orgullo, a la formación. Porque cuando el Señor va quebrando esa formación que teníamos anteriormente, una formación pecaminosa, y el alfarero nos va formando con sus manos divinas, Él va quebrando todo aquello que nos lastima. Todo aquello que se ha agarrado de nosotros y no nos ha soltado. Ese alfarero nos va formando. Y cada pieza que va formando es una pieza nueva. Va quitando y va poniendo. Va quebrando y va formando. Y es un proceso de dolor. Es un proceso en donde nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Y aprendemos a vivir para Él. Pero Él nos da las fuerzas para aguantar ese dolor. Y cuando vamos entrando a conocer al Señor, nos vamos dando cuenta que ese Dios, ese Señor, ese Salvador, aquel que tuvo victoria sobre la muerte, nos da las herramientas para poder llegar al final. Les voy a compartir en el libro de San Mateo, capítulo 26, 20, esta parte de la Biblia. Esta parte en donde el Señor estaba teniendo la última cena con sus discípulos. Increíble. Me impactó esta parte en esta escena, en donde pensaríamos que después de haber caminado con el Señor día y noche, haber recibido las enseñanzas del Señor y ver tantos milagros,
y hasta tener una responsabilidad como tesorero. El discípulo Judas no conocía al Señor. Y es lo que pasa hoy cuando a veces nos hablan del Señor. Es lo que pasa a veces cuando entramos a conocer al Señor y escuchamos de Él. Y vamos a las actividades del ministerio, a los cultos. Oran por nosotros. Nos dicen de los milagros y las cosas que puede hacer por nosotros. Pero no hemos entrado por nuestra propia voluntad a conocer al Señor en intimidad. Eso es lo que te quiero invitar. A que entres a conocer al Señor íntimamente, como Él te conoce a ti. El versículo 20, del 20 al 25, el versículo 20 dice: al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12, con todos los 12 discípulos. El Señor estaba sentado compartiendo la última cena con ellos. El momento iba a llegar y Él quería compartir estos momentos de intimidad con ellos. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Qué impactante noticia les daba el Señor. Aquellos que habían visto al mismo Dios vivo hacer milagros, levantar a los muertos a vida, resucitarlos, sanar leprosos, levantar paralíticos, calmar los vientos y las tormentas, liberar a los endemoniados. Aquel Dios que multiplicó los peces, los panes para alimentar a aquellos que tenían hambre, pero no solamente con alimento, sino con el alimento espiritual también. Pero les enseñaba un amor a ellos, a esos 12, muy especial. Y eso es lo que hace el Señor cuando entramos en intimidad a conocerle. Él te va revelando más de sí por medio de su Santo Espíritu. El versículo 22 dice: ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Nuevamente preguntaban: ¿acaso seré yo, Señor, el que te va a traicionar? El Señor contesta: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Respondió Jesús: a la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. El Señor no lo estaba condenando ni sentenciando, sino a aquel que lo iba a traicionar. Él mismo se iba a condenar. Es por eso que el Señor dice: ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Sabemos lo que viene sobre la vida de Judas el Iscariote, aquel que lo traicionó. Su vida terminó donde él se ahorcó. Él mismo, porque no aguantaba el tormento que él tenía, porque él reconoció después que había traicionado al Dios vivo. Dijo: he traicionado a sangre inocente. Dice el versículo 25: ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Analizando este pasaje vemos que en el versículo 22 dice: ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle:
¿Acaso seré yo Señor? En el 25 vemos a Judas el Iscariote decir, ¿acaso seré yo Rabí? Le dijo Judas, ¿acaso seré yo Rabí? ¿Por qué Judas no le pudo decir, ¿acaso seré yo Señor? Eso es lo que pasa cuando no llegamos a conocer a Jesús como Señor. Judas le conocía como maestro. Rabí es la palabra judía para simbolizar o significar maestro. Judas le conocía solamente como un maestro. Los otros 11 le conocieron como el Señor de señores, el Rey de reyes. Es por eso que ellos se entristecieron, porque sabían quién era Jesús, el Señor de sus vidas. ¿Tú conoces a Jesús como Señor? Es por eso que a veces batallamos muchísimo para dejar ciertos hábitos y vivir de la manera que Dios nos manda vivir, porque no le conocemos, porque solamente conocemos un Dios de milagros. Conocemos a aquel Jesús que subió a la cruz y que resucitó al tercer día. Conocemos a aquel Jesús que es amor. Conocemos a aquel Jesús en donde hay hermanos y hermanas y van y le alaban y le adoran en los cultos, en los miércoles, domingos. Conocemos a aquel Jesús que ha hecho milagros con otros. Conocemos a aquel Jesús que ha hecho libre a otras personas que también sufrían de adicciones o de ciertos hábitos. Y solamente oímos de Él. Y deseamos que también haga lo mismo con nosotros. Y le pedimos en aquellos momentos en donde vemos a los hermanos, pedirle las peticiones que ellos específicamente tienen para ellos, y nosotros nos unimos juntamente con ellos y también pedimos: Señor, libérame de mi adicción, libérame de mi hábito, transforma mi carácter, Señor. Y cuando no pasa nada, pensamos que Dios no nos escucha. Pero eso es lo que pasa cuando no verdaderamente lo conocemos como Señor. O más importante, no lo hacemos Señor nuestro. Cuando nosotros decidimos hacer Señor a Jesús de nuestras vidas, contéstenos la petición o no la conteste, Él seguirá siendo Señor sobre todas las cosas. Cuando hacemos la decisión de conocerle, nosotros nos mantenemos en esa intimidad, aunque miremos el milagro, no. Porque nos hemos decidido entrar en el proceso de agradar a nuestro Señor. No importa que no sea perfecto, porque cuando le conocemos, venimos a reconocer y a comprender que Él nos está manteniendo en el proceso y nos está llevando en el proceso como niños espirituales, como bebés espirituales, hasta llegar a una maduración espiritual en donde entramos a beber leche espiritual, y conforme a cómo vamos caminando y tropezando en el caminar cristiano, en el caminar como hijo o hija de Dios, el Señor nos va alimentando y nos va dando comida hasta que podamos comer comida sólida, así como nosotros como padres lo hacemos con nuestros hijos, en donde nuestros hijos se equivocan una y otra vez y otra vez y otra vez, pero ellos quieren seguir aprendiendo. Ellos nos dicen: papá, mamá, no se den por vencidos, ayúdame, necesito tu ayuda, no sé hacer esto. Mira, papá, mamá, me lastimé, me tropecé, me lastimé.
mira, sáname, sana mi herida. Y así como nosotros entramos y desarrollamos esa confianza con mamá y papá, así nosotros necesitamos comprender que el Señor está ahí para nuestras vidas. Si Judas le fuera conocido como Señor, yo te aseguro que a pesar que lo traicionó, el Señor le fuera dado una oportunidad para que se arrepintiera. Y siendo Él quien es la misma esencia de amor, el Señor le fuera perdonado. Así como perdonó a Pedro después de que lo negó 3 veces. El Señor ya le había dicho que lo iba a negar. Y todavía así el Señor tuvo gran compasión de Pedro. Cuando el Señor resucitó, vino y lo restauró y lo encomendó a una misión hermosa. Es por eso que yo tengo la certeza, mi estimado hermano, hermana, amigo, amiga, que el Señor te quiere restaurar. Si tú te encuentras quebrantado, perdido por tu fracaso o por tu desesperación de no poder dejar ese hábito, el Señor te quiere restaurar, pero necesitas conocerle. Necesitas entrar en una intimidad con Él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuevamente, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí es donde vemos a conocer, donde llegamos a conocer la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Cuando le llegamos a conocer la gloria de Dios en Él, en el Dios encarnado. Vemos su gloria cuando llegamos a conocer al Señor Jesús. Vemos resplandecer la luz en el medio de las tinieblas. Gloria al Señor. ¿No te gustaría conocer y ver la gloria de Dios? La ves cuando conoces al Señor Jesús. Puedes ver la manifestación del Dios vivo en nuestro Señor Jesús. Y por medio de su Espíritu Santo vamos teniendo revelaciones que nunca en nuestras vidas pudiéramos haber comprendido o imaginado hasta que le llegamos a conocer. Él es el que nos permite perdonar y bendecir a aquellos que nos maldicen. Él es el que nos permite vivir de una manera en donde podemos decir que no a las cosas que antes nos tenían atados. Aquellas adicciones, aquellos hábitos, en donde podemos vivir en libertad, en donde dejamos de vivir una opresión del pecado, de aquellos espíritus malignos que nos oprimían, nos ataban, nos esclavizaban. Vivimos libres, hermanos. Vivimos libres, aprendemos a vivir una nueva vida. En donde una persona como yo, en donde amanecía el día y todo lo que anhelaba era pecar, endrogarse, robar, inducir a otros al pecado.
y seguir perdiéndome más y más y más y más en la oscuridad. Una larga vida, arriba de 30 y tantos años, 38 años, en donde ahora mi amanecer es nuevo, en donde amanece y busco la presencia de Dios, en donde vivo una vida agradecido, aunque he tenido momentos complicados, en donde todavía sigo luchando con mi naturaleza pecaminosa. Estoy agradecido con el Señor, en donde tengo este privilegio de bendecirte y de animarte por medio de la palabra de Dios, no la mía, sino la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que es luz y lámpara a nuestros pies, en donde podemos caminar un nuevo caminar, iluminado, con dirección. Cuando llegamos a conocer al Señor, tenemos una nueva perspectiva de Él. Hay muchas personas que están en la iglesia, y yo te digo, no han conocido al Señor verdaderamente. No se han metido a abogar, a mar adentro, que están por la orillita. Y si tú eres uno de esos, hermano o hermana, yo te invito, que al Señor no se le conoce nomás en los miércoles, en las alabanzas o en los domingos. Al Señor no se le conoce solamente cuando necesitamos algo. Al Señor no se le conoce nomás cuando buscamos de un milagro. Al Señor se le conoce en todo momento. Llegamos a conocer al Señor verdaderamente cuando a veces no vemos el milagro llegar. Cuando seguimos confiando en Él es porque le hemos conocido. En el medio de las tormentas, cuando todo se derrumba, cuando el pronóstico no es favorable, es ahí, en esos momentos, donde llegamos a conocer al Señor, en donde empezamos a ser sensibles a su presencia, en donde empezamos a vivir en paz. Muchísimas personas, así como Judas, y ahorita le voy a hablar al personaje Job también, que se llaman ser hijos e hijas de Dios y no han llegado a una plenitud, a vivir una relación plena como hijo o hija con el Señor, con nuestro Padre. Yo estoy en este proceso de conocerle más y más. Me falta muchísimo conocer al Señor. No pretendo saberlo todo, dice el apóstol Pablo. No pretendo saberlo todo. Pero es maravilloso conocer al Señor en cada etapa de mi vida, en lo que Él está haciendo conmigo en este proceso. En Job, capítulo 42, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. La confesión de Job dice: yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y háblame. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Qué maravillosa confesión de Job. Un siervo en cual el Señor se agradaba de él, le llamaba un siervo íntegro. Un siervo íntegro como no había otro en el mundo. Y todavía así, en el capítulo 42, después de que Job había pasado una prueba tremenda, es ahí donde él conoce al Señor verdaderamente. Dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mis ojos espirituales te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas, dice Job. Cuando llegamos a conocer al Señor, empezamos a odiar todo aquello que nos separa de Él. Porque lo que menos queremos hacer es lastimar a nuestro Señor. Y empezamos a arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y saber que Él es justo y fiel, que si lo confesamos, Él nos perdona. Eso es verdaderamente conocer al Señor. No condenarnos a nosotros mismos, sino condenar al pecado. Y empezar a aborrecer al pecado. Empezar a decirle que no a la carne, para decirle que sí al Espíritu. Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando se arrepentían, se ungían de cenizas y de polvo en pos de arrepentimiento, en señal de arrepentimiento. No hay necesidad de hacerlo hoy, sino la palabra de Dios dice que corazón humillado y contrito el Señor no lo rechazará. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón, darle la espalda al pecado y entrar en el proceso. Y entrar en el proceso del Señor, que cuando nos tropiésemos, ahí va a estar papá para levantarnos, no para condenarnos. El Señor dice que Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a rescatar aquello que se había perdido. Tú y yo, hermano y hermana, tú y yo, amigo, amiga. La palabra de Dios dice que cuando Isaías fue a la presencia de Dios, sus labios fueron quemados con incienso, porque eran labios inmundos. Isaías, uno de los profetas mayores, si ellos se sentían sucios delante de Dios cuando le llegaron a conocer y verle de cara en cara, ¿qué más tú y yo, hermano o hermana, amigo o amiga? Pero el Señor, cuando subió a la cruz y derramó esa sangre preciosa, nos hace limpio, nos lava. Y ya no nos tenemos que sentir sucios. Ya no nos tenemos que sentir sucios. Ahora podemos caminar limpios. Y aunque el mundo venga y nos ensucie, y el sistema del mundo ensucie nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tenemos que ir a la cruz todos los días para poder comprender que ese sacrificio nos ha hecho limpios y esa sangre nos ha lavado de todo pecado, y que podemos entrar confiadamente al trono de misericordia y buscar y encontrar misericordia y entrar con fe, porque le conocemos y sabemos que Él no nos va a rechazar, sino nos va a comprender, nos va a lavar, nos va a limpiar y nos va a levantar del tropiezo. Y no hay necesidad de escondernos, sino caminar y decirle: papá, mira, tropiecé.
y llegar arrepentidos como el hijo pródigo. Y no llegar demandando cosas, sino a llegar en arrepentimiento y solamente recibir el amor de Cristo. Y no quedarnos en el piso. No quedarnos atascados cuando vamos en el proceso caminando. Te invito que juntamente conmigo hagamos equipo y entremos en una búsqueda del Señor en intimidad. Vamos a caminar como hijos bendecidos, como una creación hecha nueva, bendecida, no como esclavos, no como esclavos del pecado, no condenados, sino con la frente en alto, que aunque tropiecemos, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y que Dios no nos mandó a vivir derrotados, sino nos mandó a vivir en victoria, pero en su victoria. Y no tratar con nuestras propias fuerzas. Sí, el Señor mandó a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y nosotros, cuando nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, hermano o hermana. Yo te digo que nosotros nos esfuercemos con las fuerzas del Señor. Es así como el Señor quiere que nos esfuercemos, dependiendo en todo momento de Él. Porque entonces, ¿qué necesidad llamarle o qué propósito llamarle Dios? Él es Dios, porque nosotros no somos nada sin Él. En todo momento dependemos de Él. Hay que dejar de depender de esos hábitos. Hay que dejar de depender de esas adicciones. Hay que dejar de depender de esas maneras equivocadas por cuales fuimos formadas y empezar a depender de Él. Empezar a depender de Él, de sus enseñanzas, de su palabra, de su bendición, de sus fuerzas, de esa unción que solamente Él nos da. Esa ha sido la palabra de Dios que he querido compartir contigo, porque ha ministrado mi vida. Ha ministrado mi vida y me ha llamado a querer conocer al Señor más en intimidad. No en el régimen religioso que a veces establece el hombre, sino en una intimidad que establece Dios por medio de su Santo Espíritu. Yo te invito que cuando salgamos y nos volvamos a reunir nuevamente los jueves a las 7:30 en el comedor de nuestra congregación Christian Life, vengas motivado, decidido, pero más importante, renovado, porque has entrado en una intimidad a conocer al Dios vivo, al Dios que venció la muerte, aquel Dios al cual tú le puedes llamar Señor, aquel que dio la vida por ti y por mí, sin pedir nada a cambio, sino solamente que le conozcamos y le aceptemos su sacrificio y que empiecemos a vivir en libertad por Él, por medio de Él, para vivir una eternidad juntamente con Él. Te bendigo en el nombre, que sobre todo nombre, el Señor que nos ha hecho libres, aquel Señor que nos quiere conocer más, el Señor Jesucristo, aquel Señor que nos ama, nos sigue amando, aquel Señor que es fiel. Te envío saludos, bendiciones de parte del Ministerio de Rehabilitación de Christian Life Church, de nuestros supervisores, los hermanos Zárate, de parte de mi hermana Erika y un servidor, Juan Zapata. Que Dios me los bendiga. Los espero ver pronto.